Muchachos, como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos del Eternauta, una serie de ciencia ficción de origen argentino y emitida por Netflix que la verdad no está nada mal. En este video intentaremos darle una explicación realista en medida de lo posible a la nieve o ceniza tóxica que podemos ver en esta obra. No solo analizaremos qué tan plausible es la explicación que nos dan en la propia serie, sino que además veremos distintas hipótesis viables para tratar de entender la naturaleza de este fenómeno. Dicho esto, y como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no esté familiarizado con esta obra, El Eternauta es primeramente una serie de historietas de ciencia ficción de origen argentino escritas por Héctor Hermann Oesterheld e ilustradas por Francisco Solano López, que recientemente ha recibido una adaptación por parte de Netflix, que será en la que nos enfocaremos en este video. Para no entrar en spoilers, la historia transcurre en la ciudad de Buenos Aires y sigue los pasos de Juan Salvo, un veterano de las Malvinas que trata de sobrevivir y proteger a su familia y amigos en medio de una catástrofe de proporciones apocalípticas y de origen misterioso. Todo comienza una noche de verano con un apagón generalizado y una caída súbita de las temperaturas ambientales, que rápidamente se acompaña de eventos meteorológicos anómalos, auroras boreales, truenos y sobre todo una súbita tormenta de nieve. Pero como se podrán imaginar, las cosas no son lo que parecen. Más que un apagón, se trata de un fallo generalizado de todos los implementos digitales. No solo no hay suministro eléctrico, sino que incluso aquellos dispositivos alimentados con baterías y vehículos modernos también han dejado de funcionar, y a esto se suma el fallo incluso de las brújulas. Por otro lado, la nieve que cae del cielo no es tal, no se derrite con el calor y sobre todo es capaz de provocar una muerte súbita al contacto directo con la piel. Esta supuesta nieve se cobra la vida de ingentes cantidades de personas en apenas minutos, provocando choques y accidentes, al tiempo en el que se convierte en la principal amenaza a la que tienen que enfrentarse los supervivientes durante los primeros días de la catástrofe, por delante incluso de otros supervivientes asustados o desesperados. A todo esto se suman, con el paso de los días, extrañas formas de vida insectoides que viven en colmenas, asteroides e incluso asesinos y psicópatas que también tienen un misterio detrás, pero como mencioné, no quiero entrar en spoilers, así que centrémonos nuevamente en la nieve. Esta amenaza tiene ciertas características particulares. No solo no se derrite, sino que al caer parece desnaturalizarse rápidamente mientras se torna opaca y pierde completamente su letalidad. Son pocas las explicaciones que se nos ofrecen, por lo menos en principio, para explicar este fenómeno. Primero se nos señala que esto podría ser el resultado de un incendio cercano que estaría emitiendo ceniza tóxica cargada con asbestos, pero esto se descarta rápidamente debido a la escala de los hechos, aunque más adelante se nos ofrece una explicación algo más elaborada de los hechos, recurriendo a la vieja confiable: la radiación. Se nos dice que la nieve tóxica es en realidad material radiactivo proveniente de la atmósfera. Específicamente se culpa a las partículas radiactivas que flotan cautivas alrededor de la Tierra por los efectos del campo magnético de nuestro planeta, partículas que en conjunto conforman el cinturón de Van Allen. Podría parecer una explicación convincente en principio, sobre todo porque compagina bastante bien con la actividad anómala que presentan los dispositivos electrónicos y las brújulas, que sugieren que el campo magnético natural de la Tierra ha dejado de funcionar. Por otro lado, también es cierto que existen formas de radiación que son consideradas como de baja penetración, de las que sí que podríamos protegernos a través de capas de materiales delgadas como las que usan los trajes improvisados de los supervivientes. Específicamente, hablo de la radiación alfa y la radiación beta. La radiación alfa consiste en la emisión de partículas, llamadas partículas alfa, que están conformadas por dos neutrones de carga neutra y dos protones de carga positiva unidos entre sí. Estas partículas, por tanto, poseen una carga eléctrica neta positiva, además de poseer masa y de ser incluso relativamente grandes. Por otro lado, la radiación beta emite electrones, que poseen no solo masa, sino también una carga eléctrica, en este caso negativa. Dado que las partículas emitidas por estos tipos de radiación poseen tanto masa como carga eléctrica, estas tienden a chocar o repelerse con los átomos que componen no solo la piel, sino incluso la ropa. Las partículas alfa, por ejemplo, pueden ser detenidas hasta por una hoja de papel. Para que se entienda, son formas de radiación que no penetran profundamente en la materia y de las que en teoría podríamos protegernos con materiales relativamente delgados. El problema es que, al ser partículas de baja penetración, sus efectos en el cuerpo
cuerpo humano se traducen, sobre todo, en daños superficiales, quemaduras que pueden llegar a ser terribles y de muy difícil curación, tal como ya examinamos en el horrible caso de Hisashi Oushi, pero que no coinciden para nada con los efectos de la nieve tóxica, la cual produce una muerte casi inmediata con prácticamente ningún otro signo o síntoma más allá de la pérdida de la conciencia. Ahora, tengamos en cuenta que existen otras formas de radiación. La radiación gamma, en la que se emiten fotones de alta energía que no tienen ni carga eléctrica ni tampoco masa, y también la radiación de neutrones, que emite, obviamente, neutrones, que a pesar de tener masa, no poseen carga eléctrica. Estas formas de radiación, con la intensidad suficiente, pueden provocar lo que se conoce como síndrome neurovascular por irradiación aguda, que es perfectamente capaz de provocar una muerte súbita con una rápida pérdida de la conciencia, tal como la que provoca la nieve tóxica. El problema es que estas formas de radiación, como carecen de masa o de carga eléctrica, penetran fácilmente en la materia y es difícil pararlas, incluso con paredes de concreto. Normalmente se requieren unos cuantos centímetros de plomo para protegernos, digamos, mínimamente de sus efectos, lo que no coincide con lo que podemos ver. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la nieve tóxica se desnaturaliza con suma rapidez y en muy corto lapso de tiempo deja de ser un peligro. Esto tampoco coincide con lo que se podría esperar de un material radiactivo, que puede ser peligroso incluso durante miles de años. Por todas estas razones, creo que, a pesar de la explicación interna que se nos da, en realidad estamos hablando no de un material radiactivo, sino de una arma química, una toxina que fue distribuida y diseminada directamente en la atmósfera. Ahora, esto a lo mejor podría parecer imposible desde un punto de vista logístico, y lo es para los seres humanos, pero como dije, no quiero entrar en spoilers. Además, uno también podría pensar que realizar un ataque químico a esta escala requeriría de miles o incluso millones de toneladas de una toxina para poder acabar con tantas personas como lo hizo la nieve tóxica, pero lo cierto es que esto no es necesariamente así. En la vida real existen sustancias muchísimo más potentes que no tendrían nada que envidiarle a lo que vemos en el Eternauta. El mejor ejemplo de esto es la toxina botulínica, la sustancia más tóxica que se conoce. Este compuesto es producido por una bacteria llamada Clostridium botulinum, que es el agente causal del botulismo. La toxina botulínica tiene una dosis letal media de 1 a 3 nanogramos por cada kilo que pese la víctima. Para poner estos números en perspectiva, un nanogramo es la 1.000.000.000ª parte de un gramo, y esto implica que con apenas 1 kilo de toxina botulínica pura podríamos acabar con la totalidad de la población mundial con algo de sobra para llevar. Una toxina así de potente podría distribuirse con toneladas de material excipiente que servirían como un vehículo para facilitar su diseminación. Por tanto, el alto volumen o cantidad de nieve tóxica no necesariamente tendría que ser toxina pura. Más allá de esto, la toxina botulínica provoca la muerte a través de parálisis flácida. Los músculos de las personas afectadas por este compuesto pierden su capacidad para contraerse, y como nuestro cuerpo depende del músculo diafragmático para ventilar los pulmones, la muerte ocurre a través de un paro respiratorio, un fracaso en la función ventilatoria. Esto coincide plenamente con lo que vemos entre los afectados, cuyo único signo podría ser interpretado, sencillamente, como una parálisis repentina. Ahora, esta explicación no está exenta de problemas. La toxina botulínica no puede penetrar la piel directamente. Este compuesto realmente es una proteína de tamaño lo suficientemente grande como para no poder atravesar la barrera cutánea, y aunque sí que podría distribuirse en la forma de aerosoles, en estos casos ingresaría a nuestro cuerpo a través de la respiración y no de la piel. La nieve tóxica es todo lo contrario. Esta no parece ingresar al cuerpo a través del sistema respiratorio. Las máscaras de gas son convenientes para sobrevivir, pero no son necesarias, y en varias instancias podemos ver a personas respirando aire ambiental libremente sin morir en el proceso, siempre y cuando eviten tocar la nieve. Esto nos lleva a otra de sus características. Es una sustancia muy poco volátil, es decir, no tiende a dispersarse en el aire en forma de vapor. Al contrario, tiende a mantener su estado sólido, razón por la que solo mata a través del contacto directo. Y lo más probable es que aquí el frío juegue un papel fundamental.
Teniendo en cuenta esta última característica, la nieve tóxica me recuerda particularmente a un grupo de sustancias conocidas como agentes nerviosos. Hablamos de la misma familia de compuestos entre las que se incluyen los gases de guerra, sarín, soman y tabún, así como el infame agente Novichok y el gas BX, potentes armas químicas que ya hemos analizado en el pasado. Estas sustancias, tal como la toxina botulínica, son agentes neurotóxicos de acción rápida y alta letalidad que provocan la muerte, de igual forma, a través de una parálisis muscular que lleva al cese de la respiración. Entre ellos, el agente Novichok y sus derivados se caracterizan por ser poco volátiles, por penetrar fácilmente a través de la piel y por permanecer en estado sólido no ya en bajas temperaturas, sino incluso a temperaturas ambientales, por lo que se trata de sustancias que coinciden muy bien con lo que podemos ver: agentes neurotóxicos paralizantes, rápidamente letales, poco volátiles y capaces de penetrar la piel. Lo único que no cuadra del todo es la rapidez con la que se degrada. Los agentes Novichok pueden permanecer viables hasta por años, pero lo cierto es que no tiene por qué ser exactamente esta sustancia. Quienes sean que estén detrás de los eventos apocalípticos del Eternauta tienen los recursos y probablemente también los conocimientos de sobra para diseñar sus propios agentes nerviosos, específicamente diseñados para sus necesidades. Esto, además, le daría aún más sentido a la caída de las temperaturas que acompaña al despliegue de estas toxinas. Una toxina que se degrada tan rápido, incluso en un ambiente frío, probablemente se desnaturalizaría casi inmediatamente de no ser desplegada a bajas temperaturas. El frío ayudaría a preservar esta toxina justo durante el tiempo suficiente como para hacer el efecto deseado: diezmar a la población y llevar al miedo y a la acumulación de personas en grupos. E incluso, más que ser un agente nervioso, también podría ser una toxina más similar a la toxina botulínica, solo que modificada para penetrar a través de la barrera cutánea o acompañada de agentes adyuvantes que permitan que penetre la piel. También hay que decir que tanto la toxina botulínica como los agentes nerviosos tienen otros síntomas aparte de la parálisis, por lo que sea cual sea el agente implicado en la nieve tóxica, lo más probable es que se trate de una sustancia similar a estas toxinas, pero mucho más específica. Ahora, quizás esta no sea la explicación que se nos da de forma, digamos, oficial, pero tengamos en cuenta que esta explicación proviene de una fuente que bien podría estar equivocada, y es posible que se nos revelen datos nuevos en el futuro, porque esta serie afortunadamente ya ha sido renovada para una segunda temporada. Si no la han visto, se las recomiendo plenamente. Muchachos, es un video algo más corto que de costumbre, pero aún así espero que les haya gustado. De ser así, por favor consideren suscribirse y dejarme un comentario para alimentar al algoritmo. Ahora sí, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.